Buenos días, buenas tardes a todos que nos están acompañando en otro Conversando con CISOs. Eh, el día de hoy es un tema muy, pero muy súper interesante acerca de inteligencia artificial, la evolución y de la inteligencia artificial, de dónde comenzó, hacia dónde vamos, porque en los últimos conversatorios que hemos tenido nos hemos dado cuenta el salto tan impresionante en el tema de lo que es inteligencia artificial. Comenzamos en un minutito. Mi nombre es Edgar Rojas, dando la bienvenida desde Estados Unidos. Como siempre, nuestro colega Andrés Almanza Junco, desde Bogotá, Colombia. Andrés, buenos días, ¿cómo te va? Buenas tardes, mi estimado. Buenas Pues tardes aquí por allá. bien, juiciosos, con un poquito de frío, como es lo normal en Bogotá, Lo normal. pero bien, muy bien, aquí, listos para Excelente. conversar. Excelente. Y en un segundo, en un minutito, presento a nuestro invitado, a Leo Medina, que nos acompaña desde Houston, Texas. Así que interesante. La invitación a todos, si se dan cuenta, encima de mi cabecita acá arribita tenemos el CISO Summit Industria Financiera para el 25 de febrero. Esos son unos eventos que vamos a hacer mensuales, específicamente dirigido para CISOs de diferentes industrias, y comenzamos pues con la industria financiera, a toda la gente del banco y cosas así a través de Latinoamérica que nos acompañen. Vamos a tener unos ponentes muy, pero muy interesantes. Ya tengo un par confirmados que los anunciaría en la página web en las próximas semanas. Pero ahí está la fecha para que nos acompañen. Y bueno, listo. Entonces, hoy tenemos a invitado especial a Leo Medina, como dije, nos acompaña desde Houston, Texas. Leo, buenos días, buenas tardes, bienvenido a Conversando con CISOs. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Excelente. Cuéntanos acerca de ti, Leo, porque vemos que eres graduado de Wharton School of Business y los que conocen, ese es un referente, una universidad referente. Así que coméntanos acerca de eso y también dices estudios en MIT y Harvard. Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, yo tengo en la industria en general más de 20 años. Mi, He estado básicamente en el área de telecomunicaciones por muchos años, trabajando para compañías como Lucent Technologies, los laboratorios Bell. Yo inicié trabajando en los laboratorios Bell hace bastantes años. Sí, Este, para aquellos que no recuerden o que no saben qué son los laboratorios Bell fue el Google de los años, no sé, de los 70s y 80s, más 90, o yo menos. creo, 80, Sí, 80, sí. sí. 80, sí, señor. Todo Em, salía de por allá. Sí, sí, tengo unas anécdotas increíbles que por ahí se corrían rumores de que trabajaban extraterrestres en niveles subterráneos y todo eso, muy, muy interesante. Después, para trabajar muchos años, empecé a trabajar con un amigo, él inició su propio startup, yo lo acompañé en el área de marketing digital y posteriormente yo decidí abrir mi propia compañía el año pasado. Em, Tenemos básicamente una consultoría de inteligencia artificial, Ujú. donde ayudamos a las empresas a implementar inteligencia artificial en sus procesos. AI, no, para Sí, cortarlo, AI el día de hoy es una realidad, no es algo que solamente las grandes compañías puedan acceder a utilizarlas, a implementarlas. Y ya un poco más en cuanto a mi background académico, yo soy de México, yo tengo ya muchos años aquí en Estados Unidos y tengo grados en certificaciones de inteligencia artificial de MIT, de Stanford, de Google, que desde mi punto de vista son de lo mejor que existe. Y efectivamente hice un grado en la Universidad de Pensilvania, grado de negocios, que realmente me ayudó muchísimo para poder iniciar mi negocio. excelente. Wow. Eh, tenemos a un experto, pues está metido en el tema de AI o IA en Latinoamérica, siempre me confunde esos dos. Pero bueno, comencemos entonces. Vamos con lo básico. Exactamente, Leo, ¿qué es inteligencia artificial?
Muy bien. Bueno, para esto me voy a apoyar solamente en un par de filminas que tengo aquí. Entonces voy a Dale. compartirlas. Mi intención no es leer ahora sí que filmina por filmina, sino más bien platicar sobre qué aspectos son los más importantes. Y aquí vamos. Muy bien. Ok. Esto es más o menos como un timeline, ¿no? En el tiempo, qué eventos se han suscitado que han dado con la evolución de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial es muy antiguo, de hecho. Empieza, digamos, por ahí de los años 50, 40. Pero aquí lo que quiero resaltar es un concepto muy básico de un señor que se llama Alan Turing. De hecho, hay una película, ahorita no recuerdo el Enigma. nombre. Sí, Enigma. Enigma, buenísima. Enigma en español, está basada en él, básicamente, ¿no? Ujú. Pero el tema aquí importante es, él creó lo que le llaman la prueba de Turing, ¿no? Para determinar si una máquina se consideraba inteligente o se considera inteligente. Y él, haz de cuenta que el experimento que él hizo fue colocar a a una persona en un escritorio y al otro lado se le dijo que estaba otra persona, pero realmente no había nadie, era una máquina. Digamos que había una cortina entre los dos escritorios, digámoslo así. Y empezaron por texto, un texto súper básico en aquella época. Digamos, el humano le hacía la pregunta a la máquina, pero sin saber que era una máquina. Y en el momento en que el humano no pudiera distinguir o pensara que el que estaba conversando con él era una persona, en ese momento se consideraba que la máquina era inteligente. Entonces, esa es, digamos, la prueba básica para determinar históricamente cuando una máquina es inteligente. Cuando tú ya no puedes distinguir con la que persona o con la máquina con la que estás discutiendo, interviniendo, etcétera, no es un ser humano. Okay. Bueno, es una cosa básica que entender. Ahora, ha habido lo que se conoce como ondas o olas de IA, porque había mucha excitación al principio, mucha emoción de los avances que había, y después murió. Una de las cosas que mató IA en aquellos años fue el poder de procesamiento muy, muy básico. O sea, eran las épocas donde había refrigeradores, ¿no? Que podían hacer, no sé, lo que hace ahora un microchip, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante? Porque la gran mayoría, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, la gran mayoría de lo que existe en el fondo de inteligencia artificial está basado en lo que se conoce como redes neuronales, que no es más que son modelos matemáticos, son, digamos, si se acuerdan de sus clases de universidad, son ecuaciones, pero son ecuaciones que tienen muchísimos términos. Eso es lo que esencialmente es una red neuronal. Entonces, para poder configurar esas ecuaciones, digámoslo así, y los términos de esa ecuación, se necesitan modelos poderes de procesamiento muy, muy elevados. En aquella época, pues no se podía hacer. A lo mejor sí se podía hacer, pero digamos, para entrenar una de estas redes neuronales se necesitaban a lo mejor meses, ¿no? Y pues eso es imposible en Pero esa antigüedad. ahí dijiste algo muy interesante, el tema de entrenar. Claro. Entrenar a estas máquinas. Así se comenzó y así se sigue en este momento, se sigue entrenando las máquinas. ¿Ha Sí. cambiado eso o cómo la Sí, cosa? no, al día de hoy se sigue haciendo mucho esto. De hecho, muchos de los servicios que se ofrecen a empresas están basados en este proceso de entrenamiento. Déjame les hago una analogía. Okay. Por ejemplo, ¿qué es entrenar una máquina? La analogía que voy a hacer es, si tienes un niño chiquito, digamos de 3, 4 años, y tú quieres enseñarle al niño, pues que sepa distinguir entre lo que es un perro y lo que es un gato. Entonces le empiezas a mostrar, digamos, 5 fotografías de perro y le vas diciendo, mira, este es un perro, este es un perro. Le intercambias y le dices, bueno, esta es una foto de un gato, este es un gato. Entonces, realmente lo que está pasando en el cerebro del niño es, literalmente, se está entrenando una red neuronal. ¿Y qué es lo que está pasando? Al niño le tienes que mostrar ejemplos o muestras de lo que tú quieres que él aprenda. Después de que ya le mostraste digamos, las 20 fotografías, digamos, 10 de gatos y 10 de perros,
En ese momento, la red neuronal en el cerebro del niño está entrenada. Ya después le enseñas una nueva foto que él nunca ha visto y le preguntas, ¿qué es esto? En ese momento, la red neuronal va a tomar una decisión. Va a decir, con cierto nivel de probabilidad, esto es un perro. Ok, perfecto. Lo que hace actualmente los modelos matemáticos, lo que nosotros en modelos matemáticos le llamamos una red neuronal, es hacer una, ¿cómo se dice en español? Mimicking, que está, trata de replicar, digamos, lo que hacemos actualmente, ¿no? La forma como funciona el cerebro. Entonces, hablando de cómo aprenden las máquinas, así aprenden las máquinas. Tienes que darles ejemplos de lo que significa un gato o un perro, y después, cuando llega un nuevo dato, el modelo va a predecir de qué se trata, ¿no? Okay. Bueno, en los años 80 fue cuando, ¿se acuerdan de Garry Kasparov, el pelado ruso que era un tremendo en ajedrez? Bueno, en el 97, perdón, es cuando una máquina de IBM le ganó una partida de ajedrez. Entonces, esa es la primera vez donde la gente empezó a ver, oye, pues parece que las máquinas pueden tener mucho futuro, ¿no? Están casi, digamos, a nivel humano, que realmente pues falta un poco. Después de ese evento, ya yéndonos un poquito más recientes, bueno, aquí fue cuando hubo un chatbot que pasó la prueba de Turing que les comentó en el año 2014. Hablamos un poquito de esto. Existe un concurso anual, de hecho, no sé si todavía existe, que se llama ImageNet. La idea de esta competencia es poner a competir a humanos contra máquinas, y digamos, la prueba es muy sencilla. A cada competidor, digámoslo así, se les muestra una imagen y tanto el humano como la máquina tiene que describir qué hay en la imagen, ¿no? Entonces, la máquina se alimentó de 14 millones de imágenes. Entonces, hablando del tema de cómo aprenden las máquinas, estas son las muestras que se le dieron a la máquina y de ahí aprendió. Entonces, realmente en el año donde, digamos, inteligencia artificial fue así como que el wow, es en el año 2012, porque esta gráfica de barras que tiene a la izquierda representa por año el nivel de error que tuvo la máquina comparado con el ser humano. Digamos, el ser humano está aquí en rojito, su nivel. Nosotros como humanos, cuando nos presentan una imagen, podemos describir no al 100% qué es lo que hay. De hecho, también tenemos errores. Y el nivel es muy bajo, sin embargo, ¿no? Es como el punto de referencia. Si se fijan, en el 2010, la primera barra a la izquierda, el nivel de error de la máquina fue muy alto. Claro. Pero conforme fueron pasando los años, hubo avances, sobre todo en el tema de una red neuronal, digamos, la puedes configurar de diferentes formas. O sea, matemáticamente puedes hacer diferentes ecuaciones. Entonces, hubo muchos avances en el tema de cómo configurar o cómo optimizar esa ecuación. Pero, Leo, en estos tiempos, sí, estos años, todavía AI todavía estaba en la parte de laboratorio, en parte de tecnologías casi futuras, ¿correcto? Así es. Entonces, en el 2014 fue cuando, más bien en el año 2015, es cuando la máquina le ganó al humano. Entonces, ahí sí se abrieron los ojos a muchos inversionistas, es decir, wow, eso quiere decir que en ciertas cosas, ciertos procesos, la máquina puede hacer mejor trabajo que un ser humano. La respuesta es sí, bajo ciertas condiciones. Entonces, si te pones a pensar, eso no solamente aplica en el hecho de, bueno, que una máquina reconozca una imagen mejor que la otra, no, aplica en muchas cosas, en la predicción, por ejemplo, de forecasts económicos de tu compañía. ¿Cuánto vamos a ganar el próximo año? O, por ejemplo, ¿cuánto inventario tienes que tener en un almacén en base a una predicción de patrones, claro. De patrones, exactamente. Entonces, tomas toda la información. Ese es uno de los grandes puntos de AI. Necesitas tener la información, porque sin información la máquina no va a poder aprender. Por eso la pregunta que te hice al principio, o sea, continúa siendo así. Tenemos que entregarle información
a AI para que aprenda, pero eso no va a terminar, eso tiene que ser así. Pero la clase de información ya está cambiando, ¿correcto? O sea, me explico, al Sí, principio, como tú dices, esta es una banana, esta es una foto de un gato, esta foto de un perro. así es. ¿Qué fue lo que sucedió en el 2017 que dicen que fue un cambio impresionante en el tema de AI? Y por ahí yo tenía algo, ¿qué es lo que había dicho? El algoritmo TG algo. GPT, Sí, GPT-3. 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 ¿Qué Sí. carajo es un GPT-3 y por qué es tan importante? Bueno, El hablando de algoritmo. modelos predictivos, imagínense ustedes que ustedes pudieran tener acceso a toda la información que se genera actualmente, ¿no? A cualquier información digitalizada, obviamente. No solamente estamos hablando de números, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pero al final, por ejemplo, todas las imágenes y sonidos, desde el punto de vista de AI, se convierten a datos, a unos y ceros, literalmente. Entonces, todo se basa a que las entradas de estas redes neuronales siguen siendo números. Pero bueno, pero imaginen que en su momento pueden tener acceso a toda esta información. Entonces, ustedes pueden crear modelos y preentrenarlos para predecir algo. Por ejemplo, si ustedes tuvieran acceso a toda la información que genera la tienda virtual de Amazon, por ejemplo, Ujú. ustedes pudieran preentrenar un modelo y decir, ¿sabes qué? Este modelo lo voy a preentrenar, que va a poder predecir cuál es el producto sugerido que tengo que mostrar en una página web a alguien que está viendo, digamos, no sé, una bicicleta. Eh, entonces, lo que está surgiendo actualmente es compañías están preentrenando modelos para poder después vender el acceso a ese modelo preentrenado como un API, de tal forma que, que las empresas no tengan que empezar desde cero. Obviamente, no toda la información es pública, ahí es donde muchos de estos modelos, como el GPT-3, está entrenado en información que es pública, digámoslo así, ¿no? Ujú. Ok, por Entonces, eso dieron. Ok, ok. a lo mejor se puede alimentar de toda una enciclopedia, por ejemplo, ¿entiendes? De todos los libros que estén disponibles a ellos para poder entrenar. Pero Ujú. disculpa, pero decía en un reporte que estaba escuchando, y ahí Andrés puede entrar aquí también a la discusión, eh, que este algoritmo introdujo algo nuevo, que dicen que básicamente que ese fue, o sea, los expertos en AI dicen que ese fue un breakthrough. ¿Cómo se dice breakthrough? Fue un alcance Como un punto de ruptura de lo que se Sí, venía dando. ¿Sí? exacto, en el tema de Natural Language Processing o NLP. ujú, Me imagino ujú. que NLP es la manera Sí, de crear todo esto, es como un código. Y dicen ahí que este breakthrough es básicamente un transformer algorithm sí, donde te permite a la tecnología a mirar patrones, millones y millones de patrones, así es. y ya no, de nuevo, el tema de esto es una foto de un perro, esto es una foto de un gato, ya no es así, sino que entonces, imagínate, Andrés, miran todo lo que venimos diciendo en ciberseguridad, ¿no? Colecte toda esta información de los SIEMs, de los firewalls, de todo lado, y siempre decimos la misma pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esa información? Tenemos 1 trillón terabytes de información, ¿y qué carajo hacemos con eso? Ahora ya entiendo por qué ese tema de AI, con este breakthrough que dicen que ven a ese millones y millones de información, pero buscan es patrones, no buscan no es pedacito por pedacito, sino que son comelones. Pero, pero ahí también hay que, yo creo que Leo puede también darnos aquí una luz, porque por ejemplo una de las cosas que tiene esto es que precisamente el NLP trabaja ahora es más con Deep Learning que con los otros. También es cierto que ni Sí, hay demasiado. Hay deep learning, porque es que ahorita vi Lesla y yo creo que sí es sí, bueno tenerlo como sí, claros. Una cosa Ok, es como la sombrilla, que es la inteligencia sí, sí, artificial, sí, el sí, sí. aprendizaje de máquina y el así es, aprendizaje profundo, que son así como es. las cosas que uno tiene que, yo diría, a mí este tema también me ha apasionado mucho. Yo le decía ahorita tras bambalinas que estaba comiendo libros, 3 libros que me parece Competitive in AI,
de iAdvantage, y hay otro que se llama Leadership by Algorithms, que son los 3 libros que he estado como revisando, que precisamente también, y bueno, mucha más literatura. McKinsey también ha sacado una buena infografía al respecto, y la que hizo McKinsey, que me parece que está mucho más resumida, es preciso, montando eso, inteligencia artificial, machine learning y deep learning, y dentro de eso hay una cantidad de técnicas que es de lo que se ha valido. Por ejemplo, este GPT-3 está en el deep learning propiamente, y en esa forma de aprendizaje como autónomo, que es lo más, uno diría, lo más avanzado que puede existir, el aprendizaje autónomo, el que ya no va, porque la pelea de hoy, si nosotros miramos, que esa era una pregunta que le iba a hacer a Leo, cuando estábamos hablando del entrenamiento, y esto es, entonces quiere decir que nosotros en estas formas, no podríamos decir primitivas de AI, pero en estas formas iniciales de AI va a estar impreso, que es uno de los dolores de cabeza, va a estar impreso el sesgo del humano, porque el humano sigue teniendo un sesgo cognitivo con el que va a entrenar a una máquina que va a seguir teniendo el mismo sesgo, y es de las cosas que se viene, por ejemplo, diciendo en términos de, bueno, muy chévere pero entonces, ¿cómo se quita eso? Okay, la respuesta es sí, el sesgo del humano está ahí. ¿Cómo se quita eso o se puede quitar en algún momento? ¿Tú qué opinas, Leo? Se puede minimizar. Si quieres, así tomemos un par de minutos más para explicar la diferencia. Inteligencia artificial, como lo dijo Andrés, realmente es como una sombrilla, se dicen así en español, ¿no? Sombrilla, paraguas, para una sombrilla, de tecnologías. Realmente, déjame, para mostrar las tecnologías a las que nosotros, como digamos, ciudadanos comunes y corrientes, escuchamos normalmente, son este tipo de tecnologías. Procesamiento natural del lenguaje, que no es más que nada, es la tecnología que se utiliza para que una máquina pueda entender lo que nosotros hablamos o escribimos, como Siri, Alexa, Google Assistant. Okay. Está el text-to-speech o el speech-to-text, es muy claro, así tal cual como lo dice, convertir audio a texto o texto, audio a texto, como por ejemplo Google Voice Search, ¿no? En lugar de teclear qué es lo que estás buscando, simplemente le picas al micrófono y tú le dices qué es lo que estás buscando. La otra es computer vision o reconocimiento de imágenes. Esto es increíble realmente. Y les voy a mostrar algo que nosotros hicimos, donde es un proyecto que, bueno, lamentablemente no siguió adelante, pero la idea era poder detectar en base a imágenes de rayos X entre una persona que pueda tener neumonía o no. Entonces, mira, y te paro ahí para una anécdota chistosa acerca de Computer Vision, Andrés, y lo que me están escuchando. Hace muchos años estoy hablando con Leo y le dije a Leo, ¿qué tal un programa donde puede identificar, uno le toma la foto, digamos, uno está comiendo algo, le dan unos tacos, y uno toma una foto y te dice, el AI te identifica qué clase de carne que estás comiendo? Sí. ¿Qué te imaginas caballo, eso, Andrés? Uno dice, no, pues, ahí me dieron liebre por, ¿cómo es que se dice? Me cambiaron la gato por carne. liebre. Eso. Por liebre, exactamente. Pero bueno, ahí molestando, pero hacia allá vamos. O sea, nosotros, yo escribiendo maneras de utilizar AI. Pero bueno, ahí tenemos una preguntita. Sí. Dale, Andrés. Ay, ¿dónde? Que no. No, ese fuiste tú compartiendo No, el reporte. yo Ok. compartí un Bueno. reporte que precisamente es como muy ilustrativo de todos los tipos de IA, para que también las personas lo puedan, si quieren tener más información al respecto. Perfecto. Bueno, pues todo eso, esas tecnologías, digamos así, que escuchamos, Natural Language, reconocimiento de imagen, etcétera, eso entra dentro de la sombrilla de la inteligencia artificial. Pero realmente, dentro de Natural Language, o debajo de Natural Language, o debajo de Computer Vision, la tecnología que permite la creación de estas otras tecnologías es Machine Learning. Machine Learning es el conjunto de algoritmos que permiten la identificación de patrones. Es el ejemplo que les di acerca del niño que está aprendiendo a diferenciar entre gatos y perros.
hay un montón de algoritmos. Los algoritmos más básicos, el más básico, créanlo o no, es, si recuerdan los que estudiamos ingeniería, es cuando hacemos la regresión lineal, te dan unos puntitos en una gráfica y tienes que poner una línea que su nivel de error o la distancia con los puntitos sea el menor. Ese fue el inicio. Obviamente, pues eso evolucionó tremendamente. Muchos de estos algoritmos incluso son muy antiguos porque fueron creados por matemáticos. En aquella época ni siquiera se hubieran imaginado que iban a ser utilizados en este tipo de aplicaciones. Ahora, el más avanzado de todos los algoritmos es el uso de redes neuronales. Y es lo que se conoce actualmente como Deep Learning. Simple y llanamente es el uso de redes neuronales para crear estos modelos predictivos. Muy bien. Regresando rapidito al tema del sesgo humano. Sí, al sesgo humano. Y esto. Es por eso que dicen que la mayoría o algunos de los ejemplos que se han utilizado, por ejemplo, no fue Twitter o fue Google o Facebook, alguno de esos que sacó un AI público para aprender y salió siendo súper racista, que lo bajaron de inmediato. No, por eso. Entonces, ahí está el sesgo humano, ¿correcto? De hecho, es que se le cuestiona a la inteligencia artificial usada en vigilancia, basado en los patrones. Entonces, digamos que ustedes que viven en Estados Unidos es que son los que han sufrido eso. ¿Qué pasa? La inteligencia aplicada en el mundo de la vigilancia, surveillance, para eso hay un libro también, se llama Surveillance, no me acuerdo ahorita el resto, pero muy bueno. Lo que está diciendo es que la policía tiene los registros de las personas que han cometido violencia. Entonces resulta que los números, pues, los números son los números. La población más alta que comete delitos es la población afrodescendiente. Entonces, ¿qué pasó con la inteligencia artificial? Eso fue también muy mencionado, que ese tipo de algoritmos empezó a generar racismo porque pues se empezaba a identificar personas de color y decía, este es un posible sospechoso. Sí, así es. Y lo mismo pasó con los musulmanes y lo mismo está pasando pues por esas mismas reglas que el humano ya concibió y aprendió. Sí, bueno, en este caso es un poquito de dos cosas. Es lo que tú mencionas, pero en lo más esencial es cuál es tu dataset. Y si tu dataset tiene 80% de ejemplos de personas afroamericanas contra 20% de blancos, por ejemplo, pues claramente. La matemática no va a mentir. La matemática. Entonces, ese problema es un problema muy conocido en matemáticas que se le conoce como el bias. Literalmente así se conoce como bias. Entonces, ahí entra la parte de un poquito del arte. Ahí entra el ser humano porque tú no puedes alimentar o entrenar un modelo con ese nivel de bias. Tienes que encontrar un dataset un poco más balanceado. Y en muchas ocasiones esto es prueba y error, literalmente. 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 Entonces, hasta encontrar un modelo, hablando de la analogía con el sastre, ¿no? Si tú estás creando un traje, ¿no? Eres un sastre, quieres crear un traje para mí, digámoslo así, pues lo haces a la medida y dices, no, perfecto. Entonces, todos los que se parecen a Leo, más o menos el tipo de cuerpo, el peso, estatura, le va a quedar perfecto. Sí, pero entra una persona más alta, más gordo, más flaco, etcétera, pues no le va a quedar. Entonces, el arte literalmente del científico de datos que está entrenando este modelo es tratar de crear un traje casi que le quede a la gran mayoría, ¿no? Y ahí es donde viene la cuestión de sesgo, ¿no? Y eso mismo se ha visto también reflejado en el mundo de la ciberseguridad por la misma. Porque la fuente de datos tiene, infortunadamente, que es de lo que uno empieza a ver, ya nosotros mirándolo en el mundo de la ciberseguridad, es el dataset, como lo está llamando, esa fuente original, pues tiene lo que conocemos. Pero entonces se empieza a quedar como medio corta, eso lo leía en un artículo académico, empiezan a decir, bueno, listo, nosotros estamos trabajando para ser un poco más predictivos a través de las máquinas de aprendizaje, porque pues podemos ser predictivos basados en lo que conocemos. Pero el autor llega y plantea, bueno, ¿y en lo que no conocemos qué hacemos? Pues porque podemos predecir sobre lo que conocemos, pues porque nuestro dataset va a ser súper nutrido, pero en el adversario que todos los días está innovando, entonces que ya nos quedamos cortos de una vez. Ahí una pregunta para interrogante. ¿Sí? Y entonces ya estoy comenzando a entender algunas de las empresas
que están allá, cómo lo están haciendo. Por ejemplo, y Leo, te lo coloco porque pues tú no estás en el tema de ciberseguridad, nosotros sí estamos metidos en ese asunto. Hay una empresa que se llama Intezer. Es una empresa israelita que estuvo con nosotros, inclusive Andrés estuvo con nosotros ellos en mayo en el Tactical Edge. Ellos lo que hacen, ellos analizan código de malware, ¿sí? Lo analizan, apenas salga lo analizan todo y identifican la familia de la cual este malware procede, porque si la familia es conocida, entonces posiblemente hay maneras ya de poder crear reglas para que paren el ataque. Y entonces ahí donde viene, ya uno comienza a conectar todos los puntos, ¿no, Andrés? De nuevo, necesitan un dataset grande, güey madre, lo tienen, esta empresa lo tiene porque ha comprado, ha tenido acceso, ha creado una base de datos de todo el código malicioso que se conoce hasta el momento. Y utilizando este algoritmo de GPT-3, que es por patrones, no tiene que verificar código por código, línea por línea, sino que ve todo desde el punto y comienza a identificar, este es un patrón aquí que lo hemos visto muchas veces y viene de esta familia. De nuevo, ya con esta explicación, Leo, gracias, ya comienzo yo a generar, a conectar todos esos puntos. Interesante cómo se está utilizando esa tecnología en el tema de ciberseguridad ahora. ¿Y por qué no existía antes? ¿Por qué ahora sí se puede? ¿Por qué existe? Ahorita, no sé si fue tú o Andrés o los dos, hicieron una pregunta muy, muy interesante, que es, ok, si yo tengo un dataset X, el modelo predictivo puede predecir cosas que no ha visto antes, o sea, ¿cuál es el nivel de predicción, de exactitud, más que nada? Les voy a poner un ejemplo muy, muy útil. Ustedes saben que los carros Tesla tienen, no sé si son todos los modelos actuales, me parece que sí, tienen un modo automático, ¿no? Se maneja solo el carro. Realmente lo que es el modelo Tesla, el carro Tesla, son una serie de modelos predictivos. Imagínense, la forma como fueron entrenados estos modelos predictivos es precisamente poniendo a una persona, un ser humano, a manejar en miles de condiciones posibles. Y lo que están obteniendo, ¿de dónde tienen la información del dataset? Para el dataset, de todos los sensores que tiene el carro, obviamente. O sea, seguramente capturan miles de información. Entonces, cuando el carro la cámara toma cierta fotografía y dice, voy a esta velocidad, veo que hay un alto más o menos en 100 metros, ¿qué decisión tengo que tomar? Lo que está diciendo es prediciendo qué es el nivel adecuado de velocidad, si tiene que voltear a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿me están entendiendo, no? Sí. Ahora, imagínense el caso, digamos que el carro fue entrenado por años y lo único que vio es cruzar a personas, cruzar a gatos y hasta ahí. De repente lo ponen en modo automático y van por la calle y se les atraviesa un perro. Realmente el modelo nunca fue entrenado o nunca vio antes un perro. Sin embargo, ahí viene el poderío de los modelos predictivos. Sin embargo, aún así, el modelo te va a dar una predicción. El modelo nunca se va a quedar callado. Te va a decir, digamos, párale porque veo que hay algo enfrente, ¿no? Que se parece a un gato con un 90% de probabilidad. Y entonces, aún así sirve. A lo mejor todo depende de la aplicación, sinceramente, pero en muchas aplicaciones, aún así, cuando tú le puedas dar a un escenario, a un modelo predictivo entrenado previamente, que nunca ha visto antes, te va a dar una predicción. Y en muchos casos, si lo pones a competir a ese modelo contra un humano, en muchos casos, él te va a dar una mejor predicción. El modelo va a ganar. Y por eso... Yo ahí tengo... Dale, Andrés. Es que ahí tengo me trajiste porque mencionaste una de las palabras clave y es, estamos en el mundo de las probabilidades. Sin embargo, me trajiste a la mente un artículo también muy académico de unos matemáticos que no hablaban de las probabilidades, sino hablaban de las posibilidades. Y en las posibilidades, el cuestionamiento matemático estadístico puede que no sea similar. Entonces, también relacionado con inteligencia artificial, claramente. Entonces ellos lo que decían es que es muy complejo, obviamente ya ahí se hablan de algoritmos complejos, es muy complejo cuando nosotros ya involucramos al mundo de las posibilidades, ¿sí? Y ellos lo tenían como una aplicación,
digamos, en su modelo estaban mirando a utilizar un modelo de complejidad avanzada para el tema de incluir las posibilidades dentro del mundo financiero, porque era de las cosas como ellos hablaban para poder hacer transacciones financieras. Pero él decía que la aplicación de las posibilidades es todavía un campo poco explorado en el mundo de la inteligencia artificial, porque se está centrado todo el mundo en el mundo de la probabilidad, pero hoy la Sí, probabilidad puede quedarse corta. sí, sí, no, es un tema fascinante. Por ejemplo, hay mucha gente que está haciendo investigación. ¿Qué pasa cuando solamente tienes, digamos, 100 datos, 100 ejemplos? Normalmente la lógica te dice, entre menos ejemplos tenga, pues tu modelo va a ser menos exacto, ¿no? En la predicción. Entre más ejemplos tenga, pues tiende a ser más exacto, eso es cierto. Pero ¿qué pasa cuando solamente tienes 100 ejemplos, ¿no? O 20 o 30? Son muy pocos ejemplos. ¿Será posible crear un modelo predictivo que tenga un nivel de exactitud aceptable? Entonces, muchos matemáticos están centrados en ese problema, de tratar de crear algoritmos y modelos matemáticos que incrementen o mejoren el nivel de exactitud de estos modelos en la presencia o en el escenario donde tengas muy pocos datos, esencialmente. Pero te hago una pregunta, disculpen, les hago una pregunta aquí porque acabo de tener la nota. Listo. Entonces dices 100 ejemplos, un dataset, digamos, de 100 ejemplos, son pocos datos, va a funcionar, pero no te va a ser tan efectivo. No. Ok. Pero todavía tiene ese tiempo de nuevo, entrenar porque va a aprender a medida que está instalado. Listo. Pero desde la caja, desde que se prende con un dataset de 100 ejemplos, no te va a dar mucho. Ahora, si tienes un dataset de 1 millón de ejemplos, ¿sí? Te va a proteger mucho más. Ahí donde viene la parte en el tema de la ciberseguridad y el tema de, no sé, para allá iba, el tema de falsos positivos. Ajá, Entonces, en exactamente. el tema de la ciberseguridad, ¿qué es mejor? Comprar una caja que ya venga con 1 millón de ejemplos, pero como tú dices, Leo, es un ejemplo hecho para empresas similares a la mía, no exactamente la mía. Entonces, hay que hacer algunos ajustes. Sí, Y claro. vamos a tener entonces varios falsos positivos. ¿Sí o no? Sí, sí, no, eso es un hecho. De hecho, en este tema del arte de cómo entrenar un modelo, cómo entrenar la caja, digámoslo así, está el tema que tú dices, falsos positivos, falsos negativos. A mí, tienes que tener un balance adecuado, ¿no? Ok. Ahora, como te dije, las empresas, o hay empresas actualmente que están trabajando en crear estos modelos ya preentrenados, digamos, te dan una caja preentrenada. ¿Qué beneficio tiene? El beneficio es que para poder llegar al nivel que ellos entrenaron esa máquina, realmente posiblemente tuvieron que pasar meses o no sé si hasta años entrenándola. Realmente cuando tienes datasets muy, muy grandes en la vida actual, porque esto me ha pasado a mí, puedes dejar entrenando, y ahí entra el tema de por qué ahora es posible todo esto. Tengo que dejar entrenando en Google Cloud un modelo por cerca de 1 a 2 semanas. Solamente para, digamos, decir, llegué a este punto y luego tienes nuevos datos, no sé, de la última semana y le quieres seguir entrenando. Entonces, es como estar afinando un carro, ¿no? Hasta el nivel de que tú dices, wow, está perfecto, me gusta. Entonces, esa caja ya preentrenada te va a ahorrar mucho tiempo, sobre todo, muchísimo tiempo. De tal forma que cuando ya lo alimentes con tus datos, la afinación, el tiempo de afinación va a ser mucho menor, entonces menor los costos. Perfecto. Eso, pues a la larga va a ser muy útil. En el mundo de la ciberseguridad, pues hay que decirlo, con todos los ajustes que podrá tener frente al dolor de cabeza nuestro en el mundo de la ciberseguridad, hoy más que nunca son los falsos positivos. ¿Sí? Y como bien lo dices, Leo, yo creo que en el mundo de la ciberseguridad, es que lo iba a decir, lo voy a conectar con la idea de Edgar. Afortunados puede ser que nosotros en el mundo de la ciberseguridad ahora lo que tenemos es mucho data. ¿Sí? O sea, nosotros sí tenemos mucha data porque hoy hay mucha tecnología que hace Claro, mucho claro, monitoreo. hay mucho. ¿Sí? ¿Sí? O sea, nosotros,
tenemos demasiados datos. No es como en otras industrias, a lo mejor, pero en la nuestra, sí, que le falta, exacto. En la nuestra lo que hay es datos, pues porque digamos que a nosotros nos llegó la IA después de que se empezaron a desarrollar, no, que monitoremos este pedacito, que monitoremos este pedacito. Pero eso es bueno ahora sí, claro, para el área de ciberseguridad, es muy bueno porque tenemos de dónde agarrar y dónde comenzar. ¿Puedes leer ese mensaje de Alonso cuando termines porque sí, entonces, iba a decir que también, y aquí para ponerlo a Leo a que nos ayude, pues esto también es muy bueno, pero también es una desventaja porque nuestro adversario también está en la igualdad de condiciones. Sí, o sea, sí, así es. Sí. Efectivamente, eso está convirtiendo en, ahora sí que en una industria donde las máquinas hacen las transacciones. Aquí en forma muy general, hay, digamos, 2 o 3 tipos de roles que AI puede tener. Uno es, digamos, como los robots, los que hemos visto en la televisión, que están en fábricas. Puedes entrenar a un robot, que es una máquina, a hacer una cosa solamente. Y ya, pum, 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 pum. Las hace muy bien, en 99% de las ocasiones, etc. El otro rol de AI o IA es decirle, ¿sabes qué? Entrena una máquina para que haga ciertas cosas, digamos, detectar un posible ataque, cosas de ese tipo, y quiero que simplemente me notifique, ¿no? al humano. Tú eres el manager, básicamente, o como gerente, pues, de estas máquinas. Tus máquinas se convierten en tus empleados. Y ellas simplemente te dicen, te notifican cuando encontraron algo raro, etcétera, etcétera. El tercer rol, que es donde estamos ya empezando a ver un poquito más, es cuando la máquina no solamente te notifica, sino toma una acción correctiva y te deja saber cuál fue la acción que tomó. El humano siempre tiene que estar en el loop, como decimos, claro, porque a veces las máquinas sí pueden tomar decisiones muy, muy raras. Entonces, el humano siempre tiene que estar echándole un ojo, ¿no? Digámoslo así, al pendiente. Pero tú me pones en un predicamento y para conectarlo con lo que dice Álvaro. Álvaro Alonso Alcázar hace una buena reflexión acá sobre, también debe haber algo que es cierto, lo que se llama el data literacy, que pues es necesariamente, o sea, lo que él dice es pues que se han venido hablando mucho sobre el data literacy, lo que los humanos deberían estar educados en el tema del data literacy y cómo el sesgo también está incluido como dentro de toda esa naturaleza, pues porque eso se ha hablado mucho. O sea, lo que les digo, se está escribiendo demasiado sobre el sesgo del humano dentro de esta observación y es que esta es la pregunta. ¿Llegará un momento donde sí es posible que el humano pueda no ser el manager? En ciertas aplicaciones es posible, sobre todo las que no son lo que se conoce como life critical. Exacto, eso iba a decir. El humano siempre va a estar metido, bueno, no puedo decir siempre, pero es muy probable que todavía falten muchos años. Que tome la última decisión. Así, la última decisión. Pero hay aplicaciones, ahorita estoy acordándome de una. Hay una donde las máquinas, digamos, reciben artículos, digamos, que eres un periódico, ¿no? Eres un medio publicitario, entonces, digamos, un periódico. Entonces, se escriben, los reporteros escriben diferentes artículos, etcétera, etcétera, y la máquina no solamente, digamos, corrige errores ortográficos, pero más que nada toma la decisión de cuál es ahora sí que el artículo que se va a desplegar en el periódico el día de mañana, por ejemplo. Ahí ya es casi automatizado, literalmente, porque no es una aplicación que sea life critical, aunque, bueno, los medios pues puede tener grandes consecuencias. Sí, ese es otro tema. Yo ahorita, el día de hoy, no. El día de hoy el humano tiene que estar metido en el ciclo, digamos, en el loop. Leo, sería buenísimo Dale, Andrés. Que iba a decir que eso sería buenísimo porque, CISOs, tranquilos, ustedes no van a salir todavía de la ecuación con ninguna IA que existe en el mercado. No, pues porque eso también viene siendo una preocupación. Bueno, entonces quiere decir que el CISO y un área de seguridad puede estar empezando a pensar en que no puede ser, o sea, es imposible. Siempre pero mira, va a decir. Qué pena, Andrés. No, estaba diciendo que este cambio, este salto impresionante comenzó, de acuerdo a los expertos que estuve leyendo y escuchando, en el 2017, hace apenas 3 años.
El ejemplo, Andrés, que conversamos fue, ¿no? Cuando salieron con este GP3 o como se llame, que este algoritmo pudo escribir, primero obtuvo mucha información acerca de todos los escritos, los plays, los libros escritos por Shakespeare. Y luego fue y le dijeron, vaya y escriba una sonata o lo que sea. Y la escribió después de que aprendió. Pero esto fue en el 2017, hace 3 años, o sea, no hace mucho. Sí, exactamente. Sí, ese modelo ha causado mucho furor porque realmente hay personas que han escrito ciertas aplicaciones muy, muy chéveres. Pero aquí hablando del tema de que si las máquinas nos van a reemplazar, eh, a la actualidad todavía, como dijimos, el AI actual es basado en ejemplos, ¿no? Basado en datos históricos, etcétera, etcétera. Lo que sí están trabajando ya, y eso fue cuando yo obtuve mi certificado en el MIT en particular, están trabajando en un framework donde la máquina pueda generar una idea. Como nosotros, que de repente dices, ¿sabes qué? Tengo un problema para, no sé, se me descompuso mi carro y, no sé, me faltan ciertas herramientas, pero ¿sabes qué? Aquí me invento, ¿no? Con este palo, lo que sea, lo saco adelante. Eso fue una idea ya generada, ¿no? Basado en, o sea, es una idea nueva, no existía antes en nuestro cerebro. Entonces, para allá va, no sé sinceramente en qué etapa se encuentren, específicamente hablando de MIT, pero lo que sí sé es que estaban trabajando en eso. Cómo generar un framework para que una máquina pueda generar una idea nueva. Una idea nueva. Wow. Exacto. La famosa, eso tiene un nombre y es como el Big Bang de las ideas, porque una de las cosas que se quiere estudiar, y qué bien que Leo lo menciona, porque es cierto, MIT está trabajando mucho como en cómo desarrollar el proceso constructivo de lo que hace el humano con las ideas. O sea, el famoso choque de sinapsis, que es lo que realmente pasa cuando se produce una idea, es un choque de una sinapsis entre dos neuronas, ¿sí? Que a través de todo el aprendizaje que lleva en sus redes puede producir una nueva idea. ¿Sí? Sí es, sí es. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Entonces, eso sí lo está haciendo MIT, de cómo se van a producir nuevas ideas en ideas artificiales. ¿Sí? Así es, no, ¿Están ahí? completamente. Sí. Eh, Leo, en tu experiencia como un desarrollador, un experto en AI, ¿qué industrias, no tecnologías, pero qué industrias están sacando o están utilizando en este momento más ese tema de AI? Bueno, bueno, fuera de lo que es la rama automotriz Ujú. que todo el mundo sabemos que se está utilizando, ya sean robots o dentro de los carros. Eh, el área, hay dos áreas que en la cual está teniendo mucho furor. Todo empezó con Siri, que es, eh, todos lo conocemos, ¿no? Que están en El los de iPhones, Apple, ¿no? sí. Luego siguió Google, etcétera. La idea es que la voz se vuelva a convertir la interfase entre los humanos y las máquinas. Wow. Entonces, eso se conoce como conversational AI o ya conversacional, que puedan tener una conversación contigo. Nosotros personalmente desarrollamos, les voy a platicar una anécdota, desarrollamos agentes virtuales para teléfono. No sé si cuando llaman a alguna empresa, servicio al cliente, la máquina te va a decir, hola, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces tú ya dices, no, pues sabe que tengo un problema con mi refrigerador, no le puedo encender. Entonces la máquina te va a entender. Todos esos modelos son, en este caso, agentes son preentrenados también, ¿no? Tienes que más o menos entender cuáles son las preguntas más frecuentes, qué es lo que dice la gente literalmente cuando habla por teléfono, etcétera. Entonces todo lo preentrenas. La anécdota que les quería comentar, hablando de agentes virtuales en el teléfono, estamos hablando para call centers y todo esto. Ahí sí, ahí va a haber un impacto muy importante en los call centers. No puedo decir actualmente que se va a reemplazar actualmente el 100% de los agentes de call center, pero sí hay esquemas híbridos donde los agentes virtuales toman la primera llamada o son el primer punto de contacto con el call center para entender qué es lo que quiere el cliente y después ya se enruta la llamada a alguien que está especializado en atender al cliente en esa necesidad en particular.
La anécdota que les quería comentar con la pandemia, que fue, bueno, digamos, inicios de marzo, muchos, tenemos unos clientes que tienen call centers que lo que hacen es tomar reservaciones de aerolíneas, es lo que hacen. Y con la pandemia, pues todo cambió, ¿no? Todo el mundo quería cancelar sus vuelos, cambiar sus vuelos, etcétera. Entonces, ellos fueron inundados por llamadas de clientes que querían hacer cambios de reservación cuando ellos no fueron entrenados para eso. Entonces, tenían que tomar la llamada y luego reenrutarla a otro call center, etcétera. Entonces, eso causó mucho impacto. Nosotros tuvimos que construir cerca de 40 agentes virtuales que lo que hacían era preguntarle al cliente en qué le puedo ayudar. Y si el cliente decía, no, sabe que quiero cambiar mi reservación, etcétera, etcétera. Entonces ya se enrutaba el bot, reenrutaba la llamada al call center adecuado. Entonces ya estas personas que solo tomaban nuevas reservaciones, pues ya no tenían que recibir ese nivel de tráfico. De hecho, eventualmente tuvieron que disminuir el personal por obvias razones, porque ya no había personas haciendo reservaciones. Pero eso es un ejemplo en el área de call centers. Eso se expande al área de texto actualmente. Cuando te mandan textos asociados con notificaciones de que no, tu paquete de UPS llega el tal día, ¿no? El SMS se ha utilizado por años solamente para enviar notificaciones, pero algo que estamos trabajando nosotros y que ya hay otras compañías también haciéndolo es el poder tener una conversación por texto con un bot para servicio al cliente. Por ejemplo, qué padre sería o qué chévere sería si en lugar de que solamente UPS te mandara notificación de que su paquete va a ser entregado tal día, a lo mejor te pregunta, ¿va a estar disponible? Entonces tú ya puedes decirle, pues fíjese que a lo mejor sí o no voy a estar disponible, puedo que me lo entregue, puedo, digamos, cambiar que la entrega sea en 2 días posteriores. Ah, claro que sí, todo esto se maneja por texto, o sea, entonces el tema conversacional con EA es un tema muy fuerte actualmente. Wow. Y Sí, ya no, hablando en empresas, son casos muy específicos. Por ejemplo, quiero que mi empresa tener un modelo predictivo para que me prediga cuál va a ser la demanda de mi producto de refrigeradores en el próximo mes. Con eso mejoro mi nivel de manejo de inventario, por ejemplo. O sea, ya se está actualizando, usando, pero en temas ya muy de procesos corporativos. Ok. Hay un par de comentarios, uno de Daniel Vega. Cuando estaba explicando, él dijo, eso no es Auto Attendant, y si lo hace, estos bots son por medio de llamada o simplemente por texto. El ejemplo que tú diste. Sí, no, estos son bots que uno los... O sea, actualmente existen lo que se conoce como IVRs, ¿no? Cuando te dice, presione uno para tal cosa, presiona. No, esto es que la máquina te va a preguntar qué es lo que necesitas, así, en forma muy abierta. Y tú puedes decir cualquier cosa y la máquina te tiene que entender qué es lo que necesitas. Wow. ¿Cuál era había una segunda pregunta, ¿no? Que si los bots eran medio de llamada o simplemente por texto. No, actualmente los bots pueden manejar la conversación a través de diferentes canales. Pueden ser teléfono, puede ser texto, puede ser WhatsApp, puede ser redes sociales. Inclusive les comento que nosotros íbamos a utilizar o implementamos el chatbot sí, también. en el primer Tactical Edge, pero la plataforma que teníamos no lo permitía. Era muy difícil hacerlo, pero lo habíamos hecho. Andrés, la idea era que la gente preguntaba, escribía, ¿cuál es la próxima charla? Y el bot te decía, la próxima charla comienza en 10 minutos, y luego se acordaba. Y la idea es que unos minutos antes te enviaba un recordatorio. Hey, ¿todavía te interesa ir a la charla que preguntaste? Ya va a comenzar. O sea, eso es impresionante. Oh, claro. De nuevo, no lo pudimos implementar porque la plataforma no lo permitía, pero la empresa de Leo lo desarrolló y le hicimos las pruebas y fue impresionante. De hecho, Leo me hizo acordar de pues digamos que en mi segunda pasión, que es el coaching, en una conferencia avanzada de esto, viendo la tecnología, los coaches también estaban hablando precisamente de eso, que habían unos ejercicios que se podría visualizar si es muy probable que con estas del conversational IA
podríamos encontrar coaches virtuales con IA. Así es. Sí, Entender la conversación para coachear a un ejecutivo. ¿Sí? Imagínate. Leo, antes de que sigas, parece que Daniel está muy interesado en este tema. Sí. Si puedes compartir de nuevo tu contacto, porque Sí. Daniel te da una pregunta, dice, estos bots, primero que es increíble, ¿esos bots se alimentan de otras conversaciones con otros usuarios o son preguntas y respuestas pregrabadas o ya tiene una parte de inteligencia artificial más avanzada? Bueno, para respondiendo a sus preguntas, tienes que entrenarlo, o sea, basada en lo que tradicionalmente la gente pregunta, ¿no? Dices, bueno, ahora la parte de inteligencia artificial es el entender qué es lo que está diciendo, porque tú puedes preguntar lo mismo en 20 diferentes formas. ¿A qué horas llega mi entrega? ¿Dónde va a llegar mi envío? Etcétera. O sea, es un ejemplo, ¿no? Tiene que ser preentrenado. Ahora, la voz, literalmente, o la respuesta que da el bot, esa también es preentrenada, pero no es ninguna grabación de, digamos, una voz, ¿no? ¿Puedes compartir tu información de contacto? Sí, aquí lo puedo mandar en el chat. Es Listo. leo@verify. Mientras Leo hace eso, muy interesante, Andrés. Wow. Sí, Esto fue madre. se Esta nos fue. tecnología, con razón, con razón estamos viendo esos avances impresionantes en el uso de tecnología. Por ejemplo, la gente de Darktrace con el tema de y todas esas cosas no sé cómo se llama, lo que ellos le llaman, pero que hablaban, Leo, ellos hablaban acerca de cómo ellos mirando varios patrones se dieron cuenta que había un ataque a una organización en Europa mucho antes que los sistemas que ya tenían de seguridad que tenían instalado lo habían detectado. O sea, ya tenían los patrones. De nuevo, esta empresa de Darktrace tiene de nuevo acceso a toda esa información, ¿no, Andrés? Y pues Sí, así basado es. en esa base de datos comienza a ver estos patrones y dicen, uy, por aquí viene algo que es nuevo, es un zero day, como le decimos, pero tiene algo en común con un código anterior que ya sabíamos, entonces ya viene, ya sabemos lo que va a suceder. Es impresionante. Sí, tener un modelo de ese tipo es como tener, siempre hago esta analogía a los clientes, es como tener una bolita de cristal. Tú le puedes preguntar para que te haga una predicción de lo que quieras en el futuro. Impresionante. Impresionante. Y se nos acabó el tiempo, te lo dije, Leo. Se nos Esta acabó. hora se va rapidísimo. Leo mira el reloj y dice, carajo, Sí. ¿cómo así? Se fue rápido, en Pasó verdad. súper Se rápido. fue rápido. La invitación, y la próxima semana vamos a hablar con una persona que nos acompañó en el Tactical Edge CISOs la semana pasada, trabaja para SailPoint. Y entonces vamos a seguir con este tema, Leo, si nos quieres acompañar de nuevo, acerca de inteligencia artificial, pero cómo lo están utilizando específicamente en esa solución de SailPoint para el tema de identidades, porque Andrés, a mí me dejó impresionado cuando decía que obtenía toda la información del usuario, me imagino que era de AD, y vamos a hacer las preguntas, pero de acuerdo a esa información ya tenían unos patrones donde decían la clase de industria a la cual esta empresa pertenecía, y basado en toda esa información que habían colectado de muchas industrias a nivel mundial, ya sabían, todas son casi iguales, todas como que hacen casi lo mismo, y entonces Empiezan a encontrar los identificaban, patrones. hay Claro. este grupo, hay este grupo, hay este grupo, y nosotros ya hemos visto esto en exacto, los patrones. Es muy, o sea, ya no es magia, ya estamos viendo ¿por qué estamos viendo esos avances en estas Es que para soluciones? recordar lo que decía Leo, el truco de todo esto es la data nos va a dar patrones de comportamiento, patrones de aprendizaje, patrones que nos van a permitir ayudar a crear modelos Mm, que nos van a llevar a poder hacer más automatizadas las tareas. Si Es, yo im- detecto esos patrones, voy trabajando. Si yo detecto esos patrones, sí, o sea, es ese es uno de los grandes impresionante, secretos. Ese es uno de los impresionante. grandes Les secretos. dejo, digamos, un pensamiento final. Y yo estoy de acuerdo con eso, a lo mejor otros no. La industria de AI actualmente, haciendo una analogía con lo que fue el desarrollo de Internet, ¿se acuerdan cuando sacaron el browser de Netscape y todo eso?
Sí. Nosotros nos encontramos en ese No. punto actualmente. Cuando era Netscape, Mosaic y Netscape, todo eso. exactamente. Ay, O sea, joder, madre. acaba de salir del laboratorio, digámoslo así. Empieza a tener aplicación. Sí, nosotros vamos a ver mucho más. Yo también estoy muy de acuerdo. Realmente creo que vamos a ver mucho más, y va a ser mucho más acelerado por la situación en la que estamos. Yo creo que va a hacer que se exacerbe la cosa. Muy de acuerdo. Impresionante lo que se viene entonces en los próximos 2 años. Yo no diría en los próximos 10 años, en los próximos 2 años vamos a ver una revolución en este tema. Leo, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, muy interesante. Si se quieren conectar, ahí está la información de leo@royverify.com, un experto en la materia, y ahí está su servicio para, si quieren Pues estuvo implementar muy AI, chévere. Muy chévere la plática ahí lo tienen. y pues seguramente habrá otras oportunidades. Pues, sí. Absolutamente. Bueno. Entonces a todos, muchas gracias, bendiciones a todos, nos vemos el fin de semana. Bueno, Hasta luego. cuídense mucho, nos Hasta vemos el luego, sábado. Andrés. Hasta luego, que estén bien.